Dios les bendiga, darles un fuerte abrazo desde esta plataforma virtual que es el Zoom, para compartir este diálogo fraterno entre ustedes, que estamos como expectantes a lo que significa el servicio al Señor. Y justamente por eso yo quería empezar esta noche, pues después de esta maravillosa oración, hablando de una tentación fuerte que tenemos respecto al servicio. Y es tan fuerte esta tentación que pasa tan desapercibida como y que nos hace caer en un gran error, un pecado, digamos así, que se llama el activismo, ¿sí? El activismo. Entonces, ¿qué es el activismo? Yo estuve buscando qué significa, ¿no? El activismo, y viene como que etimológicamente el activismo es ejercer una realidad en un movimiento, puede ser político, cultural, religioso o de algún ente personal. Entonces, cuando alguien hace un activismo como tal, es ese significado etimológico. Sin embargo, nosotros hemos apersonado esta significancia del activismo de otra manera y vamos a enfocarle en lo que sería la renovación carismática o la iglesia, porque el activismo tiene que ver con las actividades varias que realizamos. O sea, esta persona es demasiado activa, pero una actividad no positiva, porque esta actividad o estas actividades no le permiten escuchar el silencio o no les permiten escuchar en el silencio la voz de Dios. Y es precisamente ese el problema que tenemos al ejercer un liderazgo. Entramos tanto en actividades que no permitimos escuchar esa dulce voz de Dios que nos está guiando. Entonces, creemos que por estar haciendo una otra cosa, dentro del campo de la fe, estamos sirviendo mejor a Dios. Y esto lo hemos hablado durante este seminario. De pronto una persona que se metió a los grupos de oración y que de pronto le invitaron a tal cosa, le invitaron a otra cosa, le invitaron a tal situación y termina convirtiéndose en una persona activista en ese sentido, que no tiene tiempo ni para sí, ni para los más cercanos, ni para los más queridos. Y eso va deteriorando el servicio. Va deteriorando el servicio, ¿por qué? Porque no le permite, vuelvo y repito, escuchar en el silencio la voz de Dios. La actividad eh, te desgasta mucho, te desgasta en la gran mayoría de veces. La actividad te hace, Cristian, te hace como hastiarte de las cosas del Señor. Y la idea no es esa. La idea es repetir, como decía el apóstol San Pablo, un privilegio, Señor, servirte. Y la idea es que el servicio no tiene que eh, dejarte un mal sabor de boca, sino todo lo contrario. Sentir que es un llamado, como decíamos en un principio, un llamado vocacional. Y este llamado vocacional únicamente se da cuando descubrimos la voluntad de Dios en nuestra vida. Recordemos un poco este sentido vocacional, es cuando uno se realiza. La vocación tiene que a usted hacerle sentir que se ha realizado, ¿sí? Que siente eh, la satisfacción de haber vivido el trabajo cumplido. Eso es servirle al Señor. Con momentos de dificultad, con momentos de angustia, con momentos de rigidez, como en todo en la vida, hermanos. Porque ¿quién podrá decir, acaso lo que yo he hecho no ha tenido dificultad, no ha tenido adversidad, no ha tenido limitaciones? Lógico. Y por eso alguna vez yo repetía, qué lindo que es hablar de la fe, maravilloso, pero vivir y experimentar la fe, eso es otra cosa. Hablar de la fe podemos hablar maravillas, pero obrar y vivir en fe es totalmente distinto, diferente. Hoy, en esta virtualidad,
el Señor nos ha enseñado a vivir más en fe que antes. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ahora nos toca esperar todo en las manos del Señor, nos toca esperar todo de parte de Él y nos toca reconocer que Él jamás nos abandonará. Y a todo nivel, no solamente en el campo de la fe, sino en la familia, en el campo del trabajo, en el campo que nos relacionamos en el grupo de oración, ministerios, apostolados, en todo campo. Qué difícil es saber y decir, Señor, en ti confío. Por eso quise empezar con definiendo esta palabra del activismo para que podamos reconocer y también tomar un mea culpa. ¿Hasta qué punto yo me he convertido en una persona activista, ¿sí? Que lleva actividades, pero que no ve ningún fruto? Que intentamos muchas cosas o hacemos muchas cosas, pero lo único que hemos logrado es sentirnos hastiados, cansados y peor aún, muchos líderes y servidores queriendo abandonar y dejar este servicio o este trabajo o este llamado por el simple hecho de sentirse harto, cansado, agobiado. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Como les digo, es un acto de mea culpa porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestro ministerio hemos vivido el activismo. Y el activismo borra esos frutos que el Señor quiere entregarte y que tienen que permanecer, porque los frutos del Señor deben y tienen que permanecer. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Y precisamente yo quise dividir esta enseñanza en tres momentos, en tres aspectos que caería el primero, esto del activismo, quedar claro, y entrar un poco a entender qué es lo que nos puede ayudar a alejar el activismo de nuestra vida como servidores responsables de la renovación carismática, como servidores responsables de un encargo que Dios quiere hacértelo durante este tiempo, ya que como hemos hablado anteriormente, este cargo no es para decir sí un día y mañana no, sino que con la gracia misericordiosa de Dios, empezar y terminarlo, vivir y cumplirlo, y estar donde debemos estar, cuando debemos estar y donde debemos estar. Porque también tenemos dentro de esta tentación del activismo eh, la ingrata idea de creer o pensar que porque estamos haciendo una situación, hablando de una función, hablando de una actividad, cumplimos la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vamos a discernir un poquito qué significa o cómo no podríamos caer en este activismo que es tan sencillo de caer sin darnos cuenta, ¿sí? Entonces vamos a analizar en este segundo momento, vamos a analizar 5 aspectos que nos invita a ser el padre Benigno Juanes, asesor de la renovación carismática en República Dominicana, el asesor de la renovación durante muchos años, donde prácticamente la renovación carismática empieza a dar sus frutos, a dar una efervescencia a todo el mundo en República Dominicana, donde el padre Emiliano Tardí, algunos de ustedes seguramente lo conocieron, algunos escucharán, tenía el gran don maravilloso de la sanación, de la profecía y de las lenguas en profecía. Entonces el padre Emiliano Tardif desarrolló estos dones maravillosos justo en República Dominicana y es donde ahí precisamente se dan tantos hervores en la renovación carismática y precisamente ahí el padre Benigno Juárez, no, sacerdote jesuita, nos propone a los servidores de la renovación, ¿sí? Entonces, él nos da un primer aspecto. El primer aspecto que él hace es, nos da es, nos dice esto, hacer
regularmente retiros espirituales. Vean, hacer regularmente retiros espirituales. Cuando uno quiere hacer un retiro, lo primero que piensa es en Juan 23. Yo quiero hacer un retiro, piensa en Juan 23. Yo quiero hacer un ejercicio espiritual, estamos buscando la espiritualidad ignaciana para hacer un retiro espiritual. O buscamos a un cursillista, o de pronto ahora que está de moda tanto Emmaús. Sin embargo, nos da la recomendación como renovación y nos dice esto. Todos sabemos por experiencia que la vida espiritual está sujeta al desgaste, lo que decíamos al inicio. El esfuerzo que exige la cooperación que tenemos que dar a la obra de Dios se enfría y se debilita en cada uno de nosotros, principalmente en los servidores. Las dificultades que en nuestro hombre viejo hallamos se multiplica en cosas y en tentaciones que asedian y nos tiran hacia abajo. Alguna vez decíamos que el hombre viejo está destinado a vivir y a morir con nosotros. San Pablo dice que debemos despojarnos del hombre viejo. Pero en muchos casos, este hombre viejo regresa a nuestra vida renovado y corregido. Entonces decimos, el hombre viejo era un gritón, era un mal genio, era un intolerable. Pero a veces regresa ese hombre viejo, renovado y corregido. Vuelve el mismo gritón, vuelve el mismo mal genio, vuelve el intolerante y peor, porque a veces vuelve peor con los más cercanos. Y esos más cercanos es la familia. He ahí la pregunta, renovación carismática, líderes deben tener un equilibrio tan sólido con su familia para poder servir. Y todo esto nos ayudan los retiros espirituales. Ojo, aquellos retiros donde se viva la espiritualidad carismática. Porque vuelvo y repito, podemos encontrar muchos retiros, pero ¿qué retiro a mí me está ayudando para que viva esta espiritualidad carismática? Retomamos. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, nos habla acerca de que nada se nos reprocha, pero lo que sí tenemos, lo que sí se nos reprocha es que hayamos olvidado el primer amor. Y el primer amor precisamente es el desgaste que se va dando en el transcurso del servicio. Por otra parte, hay una llamada del Señor a crecer. Ojo, hay una llamada del Señor a crecer y a desarrollarnos, a ir de perfección en perfección hasta llegar a la estatura perfecta del hombre perfecto que es Cristo Jesús el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11. Por eso necesitamos medios especiales, tiempos particulares, consagrados a reflexionar y estar en contacto vivo y frecuente con Dios y dar una oportunidad especial al Espíritu Santo para que se manifieste. Hermanos, a veces pensamos que el Espíritu Santo solo está en la fiesta de Pentecostés y tenemos que recordar renovación carismática. Vivimos un permanente Pentecostés. Y esa es la enorme diferencia, porque las comunidades de oración se han debilitado porque nosotros no entregamos nada nuevo. Es muy triste ver que vivimos un esquema tan rígido, tan rutinario, tan a veces ambiguo y copiado de hace años atrás, que no permitimos una renovación permanente. Cuando nos quedamos escuchando en el silencio la voz de Dios, entonces tendremos la capacidad para renovarnos. La tarea del servidor es escuchar constantemente la llamada de Dios, porque esta llamada de Dios es la que nos permite proclamar, enseñar y predicar a tiempo y a destiempo.
Por eso, el servidor, a lo largo del año, debe encontrar por todos los medios un tiempo especial de retiro para orar. Debe encontrar momentos de retiro. Miren, en este consejo, nosotros, el consejo que para la gloria de Dios todavía estamos dirigiendo y estamos ya también terminándolo, gracias a Dios, eh, propusimos hacer por lo menos un retiro por año. Pero la idea era que este retiro que se hace con los servidores en el mes de noviembre, los servidores tengan la capacidad de replicarlo con sus grupos. ¿Saben cuántos lo han hecho? No me pregunten, pero no llegamos ni al 20%. De 100 grupos de oración, ni al 20%. ¿Por qué? Porque a veces los servidores caen en el activismo y absorbidos por las propias realidades parroquiales en las cuales no permite organizar nada más de aquello. ¿Qué es lo que pasa también? En las propias actividades de sus grupos de oración, se han olvidado de lo más importante, organizar este tipo de experiencias para que los miembros vuelvan a respirar esa presencia del Espíritu Santo que anima, que vivifica y que auxilia en los momentos de debilidad. Yo he pensado en este tiempo, ¿qué no hubiese sido si el Espíritu Santo no venía a animarnos para que en esta pandemia continuemos a pesar de los pesares? Porque han sido momentos difíciles donde realmente personas no han tenido ni la capacidad ni el ánimo para seguir adelante. Pero solo el Espíritu Santo ha sido quien nos anima. Qué importante, servidores, el servidor, y no hablo solamente del servidor, sino en particular al equipo, que ya vamos a hablar más adelante, que es el tercer punto que voy a topar. El equipo tenga la capacidad de que su comunidad de oración camine hacia ese encuentro íntimo por el Señor. Y aquí el Padre Benigno nos recomienda una vez al año. Como consejo, nosotros hemos hecho el retiro una vez al año con los servidores. Y había servidores que decían, por lo menos hagamos 2 veces al año. Pero ya se imaginarán, algunos decían, no, dice, está mucho, está muy cansado, está muy cansado. Dios mío. Bueno, como yo sé que ustedes todos son santos y no se cansan, entonces sabrán que el cansancio no es buen síntoma. Es cuando en tu servicio ya estás enfermo o estamos enfermos. Qué importante reconocernos cuando estamos enfermos, hemos entrado en la actividad y ya no queremos hacer nada. Nada de nada. Que esto se acabe rápido. Dios mío, vemos como la cruz del Calvario, como que usted cargara la cruz y a la final no somos nosotros quienes cargamos la cruz. Es Jesús el Señor quien ha cargado la cruz por nosotros y la cruz que pensamos que cargamos, porque a veces cuando decimos la cruz les regresan a ver al marido, a la mujer, a los hijos, la única cruz que cargamos es esa cruz del Evangelio que está sobre nosotros, porque dice San Pablo, en nosotros se muestra la cruz de Cristo. Esa es la cruz. Lo demás, las demás cosas que tenemos son otras cosas que algún día ojalá podamos hablar. Bueno, seguimos y continuamos. Este segundo punto. Ora personalmente al menos media hora al día. Vean, qué reto. De todos los consejos que he escuchado, me pareció tan oportuno el consejo del padre, eh, se me fue el padre Espinosa de los Monteros, ¿sí? Espinosa de los Monteros, me olvidé el nombre. Sin embargo, él tiene un canal muy grande en YouTube y da muchas predicas, pero de estos grandes consejos tomo de él diciendo, haciendo esta analogía. Consagrados, sacerdotes, religiosas, su vida es la oración. Ustedes cuando amanece, antes de que aclare el sol a las 5 de la mañana, pues levántese a laudes, a rezar el rosario. A las 6 de la mañana el ángelus. Luego, pues tienen que hacer el ejercicio de las horas. Eucaristía. Sigan adelante, pues en la bendición de los alimentos y hasta mediodía encuéntrense con el ángelus de las 12. Luego permanezcan en oración hasta las 3 de la tarde, el Rosario de la Misericordia.
5 de la tarde, vísperas. 6 de la tarde, Eucaristía. 7 de la noche, oración de la noche. Y luego, pues si pueden rezar el rosario, bendito sea Dios. Yo decía, wow, es la vida de un consagrado, ¿sí? Pero la vida de un laico, y esa es la parte que quiero topar, hermano. Nosotros, en la vida que tenemos, y voy a ejemplificar, no la vida solo de la mamá, también del papá. Los papás también nos sacamos el kilo. Y hay pocas mujeres que lo reconocen, ¿no? Y dicen, en la mañana nos levantamos tan temprano, mirando qué es lo que tenemos que hacer frente al hogar, la familia. Peor si tenemos un hijo, dos o tres, tener que atenderles a ellos, preparar nuestra vestimenta, nuestra ropa, desayunar y salir a trabajar. En esta tarea del trabajo, enfrentarnos al día a día, a clientes, a compromisos, a reuniones, a jefes. Luego, entre apuros y apuros, encontrarnos a almorzar y entre tarde y tarde terminar la jornada de trabajo y regresar a nuestro hogar para seguir preocupados por nuestra familia. Ese diario vivir es un sentido vocacional que al hombre laico, hombre o mujer, le tiene que hacer feliz, porque no es una carga, sino es tu realización dentro de la felicidad del hombre. Y ahí precisamente, si las cosas tú las haces bien, de lunes a sábado, porque nos toca hacerlas, y el domingo la entrega eucarística, pues siéntete agradecido porque tu vida ha sido una oración. Y de ahí, hermano servidor, tú si encuentras media hora diaria para orar, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Y ahí vuelvo a retomar las palabras del padre Robin, asesor de la renovación carismática en Colombia, director de los siervos del Espíritu Santo, allá en La Ceja, Colombia. Decía, laico, vive tu sentido laical, tu vocación. Sacerdote, vive tu vocación, porque ahora andan curas disfrazados de laicos y laicos disfrazados de curas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el laico quiere ser cura y el cura quiere ser laico. Por eso hasta el clériman se olvidan de ponerse, los sacerdotes. Y el laico quiere estar metido en la iglesia peor que cura. Y el laico quiere estar ahí, quiere hacer laudes, quiere hacer rosario, quiere hacer todas las cosas. Dios mío, hermano. Y ahí sí vamos a ver que pocos sacerdotes consagrados reconocen el trabajo laical, el esfuerzo que hacemos por, a pesar de todas las actividades que tenemos, seguirle sirviendo a Dios, porque no es una tarea sencilla en nuestro sentido y en nuestra vida laical. Vivimos una consagración al Espíritu Santo sirviéndole a Él, pero en nuestras limitaciones de tiempo, espacio, dinero. Por eso, mi hermano, tú en este servicio debes buscarte por lo menos una media hora para orar en todas tus actividades. No le estoy pidiendo que luego de que usted sea electo como servidor, pase pegándose 5 rosarios diarios, la misa todos los días, de mañana, tarde y noche, se olvide del marido, se olvide de la mujer, la mujer está ahí acostada queriendo dormir, el marido le toca para ver si está viva o está rezando. Entonces, ¿por qué? Porque se meten tanto en una dinámica fuera de este mundo cuando Dios y el Señor te permite que en la libertad de los hijos de Dios vivas un equilibrio. Por favor, el servicio te tiene que hacer vivir una vida en equilibrio. Y lo más lindo es que dentro de esa vida en equilibrio tú encuentres media hora para orar. Vean qué maravilloso. Porque el Señor no quiere ponerte cargas pesadas. Dice, ay Dios mío, ahora sí, no quiero servirle a Dios porque Dios mío me van a poner aquí a rezar como loco. Y no es así, hermano, no es así. La raíz del estancamiento de algunos grupos de oración es la búsqueda del poder y de la propia gloria por parte de algunos servidores. Miren, qué interesante, repito. La raíz del estancamiento de algunos grupos de oración es la búsqueda de poder y de la propia gloria por parte de algunos servidores. La incapacidad para percibir la guía del Espíritu Santo que busca, que busca y que quiere en la persona un abandono total de parte de los servidores. Y al contrario,
La experiencia muestra que el grupo de oración se enriquece y se desarrolla solamente cuando la oración de los servidores es constante y ferviente. Conclusión, vive como laico, siendo tu vida una vida de oración, ¿sí? Sin robar a nadie, sin estafar a nadie, sin mentir a nadie, queriendo y deseando para todos el bien. Hay momentos en que nosotros podemos compartir de nuestro trabajo, de nuestros alimentos, de nuestra palabra a los demás. A veces queremos hacer una misión grande, conquistar África entera, cuando el vecino de al lado no tiene ni para llevarse un pan a la boca. Hay personas que pueden tener subordinados, empleados, y que esos subordinados y empleados no tengan que comer. Y ahí es cuando tú puedes darles que comer. No por obligación, no porque te dice el Ministerio de Trabajo, sino porque tú quieres brindarles. Entonces, para nosotros como laicos, lo digo y lo repetiré, en estos años de caminar, 25 años de caminar, diré que es muy difícil, complicado llevar una vida equilibrada, ¿sí? No diré que es más fácil para los curitas, porque andan encerrados en la iglesia. No diré que es más fácil para las religiosas, ni diré que es más fácil para los laicos. Cada cual vive su sentido vocacional, pero sirviéndole a Dios. Qué importante, mi hermano querido, que tú sirvas al Señor de todo corazón. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Todavía les dije que eran 5 puntos y apenas estamos en el segundo. Vamos al tercero. Dentro de esta cura o vacuna para evitar el activismo, tenemos este tercer punto que es estudia el liderazgo en cuanto a te concierna y hazlo también con tu núcleo de servidores. Repito, estudia el liderazgo en cuanto te concierna y hazlo también con tu núcleo de servidores. Difícilmente se podrá cumplir bien con la misión encomendada y que uno ha asumido libremente. Recordemos que el servicio se lo asume libremente. Es igual que en el matrimonio, nadie te puso la pistola en la cabeza. Nosotros asumimos por amor. Y asimismo el servicio uno tiene que recibirlo con amor. Por eso este compromiso que hemos asumido libremente y el sujeto, si el sujeto no conoce qué es lo que debe hacer y cómo debe emplear, entonces el servidor en los grupos de oración tiene una parte humana que es necesario que debe conocer. ¿Sí? El Espíritu Santo lo vivifica muchas veces, pero esto no dispensa del trabajo que debemos tomar y asumir. Miren, hermanos, lo más lindo en el servicio es que uno aprende a conocerse. Y cuando uno aprende a conocerse, sabrá reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice la frase popular que el líder nace o se hace. Y hay una gran, hay un gran debate con respecto a eso, que el líder se hace o nace. Pero podemos decir en el campo de la fe, aquí como renovación carismática, que el Señor muchas de las veces llama a los menos capacitados para capacitarles al servicio de Dios. No te sientas pequeño, no te sientas menos, no te sientas incapaz porque no sepas o no conozcas. Más bien yo te invito a que tú, como dice en este punto, conozcas todo lo que concierne al liderazgo. Hoy el Consejo de la Renovación ha hecho su esfuerzo para que la escuela de formación dé las materias para que nos capacitemos. Y ha sido un logro abismal que dichas materias hoy se puedan dar de manera virtual. Con esto podríamos decir que no hay pretexto para formarnos, que no hay pretexto para capacitarnos. Hoy hemos descubierto a través de los medios telemáticos que podemos invitar a personas hasta desde el Vaticano. Miren, yo predicando desde la capilla del Vaticano, desde la capilla de San, no hablo de capilla, desde la Basílica de San Pedro.
Atrás tengo la imagen del Espíritu Santo, que es impresionante, que la luz, qué arquitectura de ese entonces, que la luz que proyecta en Roma da todo el día, la luz solar todo el día la da en el Vaticano, pero ilumina el fondo del Espíritu Santo, la que ven ahí atrás, ¿sí? La que ven ahí atrás todo el día. Y estos medios telemáticos que nos permiten compartir a ti y a mí, nos tienen que hacer creativos. Debe al servidor hacerte creativo para que te puedas formar, para que ese liderazgo que aunque uno no conozca, porque lamentablemente no podemos andar cantando esa canción, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, ¿sí? No podemos andar diciendo como aquella canción, eh, yo no nací para amar, nadie nació para mí, ni podemos andar repitiendo, bueno, yo tontito soy y tontito moriré, porque ahora, mi hermano, si eres tontito es porque quieres, no porque se haga. Y si no eres un buen líder, es porque no has buscado, es porque no has investigado, porque no has querido, ¿sí? Lamentablemente, muchas comunidades de oración se han estancado precisamente porque se han quedado en un liderazgo donde no buscan, no investigan. A veces el que predica, ¿sí? Que es el mismo de hace 30 años, no se ha capacitado. Entonces, si no se ha capacitado, ¿qué está dando? ¿Qué nos está enseñando? La obra de Dios sufre el daño y aún el mismo servidor espiritualmente cuando no se forma. Gran daño si pensamos que se trata de la iglesia de Cristo, su esposa, en una posición que ella quiere perfeccionar y santificar a aquellos que sirven. Porque el Señor, ojo mi hermano, te ha llamado a perfeccionar, a santificar y a que tú crezcas en muchos aspectos de la vida. No es simplemente que viniste a una comunidad de oración y aprendiste a rezar más, ¿sí? No es que entraste a una comunidad de oración y ahora se acuerdan de ti en el cumpleaños y te dan pastelito. No es que entraste a una comunidad de oración y están pendientes cuando te enfermas, no, hermano. Los frutos de una comunidad de oración es cuando tú has logrado perfeccionar en el aspecto espiritual, material y físico, donde los complejos se quedaron atrás, donde las rabietas y las pataletas pertenecen al pasado, donde tú eres capaz de afrontar la vida ya no con lágrimas, sino afrontar la vida con dolor, pero con esperanza porque el Señor está contigo. Esa es la gran capacidad que tenemos los hijos e hijas de Dios cuando en el servicio el Señor ha pulido esta piedra y le ha convertido en diamante. Le ha convertido a usted en esa persona quejosa, quejambrosa, esa persona dolorosa, en persona de alegría, de esperanza, de bondad. Ahora, a pesar de que le falten dientes, sonríe y su sonrisa enamora, porque antes asustaba la amargura, asustaba el dolor, asustaba la angustia, pero ahora su sonrisa encanta, porque ahora el que sonríe es el Espíritu Santo que está con usted. Esa es la ventaja del servicio. Por eso, hermano, no nos podemos quedar ataviados en el pasado y encapsulados en decir, yo acá no puedo, ¿sí? Yo sí no puedo, eso sí es para gente grande, eso es para patrón blanco. No, hermano querido, hoy, hoy más que nunca, hoy puedes apoyarte en aquellos que pueden darte mucho más. Lamentablemente, cuando el líder no busca en los demás, seguimos cayendo en esos abismos que nos dice precisamente este punto. Amén. Vamos a avanzar. El cuarto, penúltimo punto en esta noche de enseñanza. Haz que todas las reuniones de liderazgo tengan un tiempo de oración, de estudio y aún de compartir personal. Muy bien, estamos hablando del equipo de servicio, ya estamos entrando en materia fuerte. Haz que todas las reuniones de liderazgo, o sea,
las reuniones que tenemos con el equipo timón. ¿Cuál es ese equipo timón? ¿De quién está conformado? Pues del subservidor, secretario, tesorero y representante de ministerios. En el mejor de los casos, se puede abrir un abanico de personas que sirvan a Dios. O sea, la creatividad está en nosotros. Y es precisamente lo que trata este punto, que nuestras reuniones de liderazgo tengan un tiempo de oración, de estudio y aún de compartir personal. Miren, para la gloria de Dios, no sé por qué, pero ahora lo comprendo todo. El Señor nos llamó a trabajar en familia al servicio de Dios. Pero me tomó, casi digo, me tomó el diente el Señor, ¿no? Porque a mí me metió en los consejos. Alguna vez el Rubén decía, para entrar a los consejos hay que tener carisma, ¿sí? Ojo, dijo carisma, no estómago, ¿sí? Hay que tener carisma y el Señor nos llama un carisma en particular y pienso que es la paciencia. Y la paciencia a veces de ver tantas cosas que se escapan de nuestra razón porque actuamos sin razón. Cuando yo tuve la oportunidad de estar en un consejo, más joven todavía, entrábamos al consejo a las, se me ocurre, 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Todo el mundo estaba preocupado en salir rápido. Y a veces pasa que en lo único que pensamos cuando llegamos, ¿saben qué es? En irse. ¿Sí? Yo sé que aquí no ha pasado, por eso le estoy hablando de otro consejo, no irán a contar. Muchos están pensando cuando entran y en irse, ¿sí? Parecido como a la tortura de un trabajo que usted no quiere. Así que entrábamos, se hacía el acta, se realizaba el acta, se cumplían los puntos, se terminaban los puntos y todos salían disparatados corriendo. Y eso era un trabajo de semana en semana. Cuando se cumplían las actividades y se hacían, se las realizaba, hermanos. Aunque usted no lo cree, se las realizaba. Una asamblea se la hacía, un encuentro se lo hacía, una convivencia se lo hacía, una formación se lo hacía, pero era un esfuerzo tan grande y a la final no quedaba nada. No quedaba, no hablo de ni de dinero, ¿no? Porque también ahí no queda nada, peor, quedan en tablas, en contra, sino que no quedaba nada espiritualmente, no había unción. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Hasta que por ahí algún iluminado, pienso que el Espíritu Santo le habló en el silencio, lo que hablábamos hace un momento. Y decíamos, hermano, consejo, coordinador, aquí en la renovación que tenemos nuestra reunión, oremos pues. Créame hermano, el consejo no oraba, se reunía como funcionarios, como muchos se reúnen hoy como funcionarios. ¿Sabe cuál es un funcionario? El que cumple funciones, llega, hace y se va. ¿Cuántos líderes, servidores se han convertido en funcionarios porque se han dedicado solo a delegar? Ya mismo le delegan hasta el marido, todo delegan. Vaya a esta reunión, vaya esto, vaya esto otro, vaya aquello, vaya tal, vaya. Y el servidor, naranjas, peras y limones, ni se les conoce. Miren, hermanos, cuando vivimos en la delegación, perdemos este sentido de la oración, del estudio y aún del compartir de manera personal. El equipo de servicio, tan pequeño, minúscula célula, que debería ser el fermento de la comunidad, subservidor, secretario y tesorero, a veces no sabemos ni qué le pasa, no sabemos ni qué le sucede, ¿sí? A veces el secretario llega patojo. ¿Qué le pasó, hermanito? Aquí nomás, dice, me resbalé. Total, se ha caído del bus. ¿Qué le pasó, hermano subservidor? Dice, aquí nomás, dice, estoy con un problema con mi mujer. La mujer ha tenido cáncer. Y no nos enteramos, no sabemos. Qué importante, hermanos, saber y conocer y reconocer a su comunidad inicial, que es el equipo de servicio.
El equipo de servicio, créame, mi hermano, tiene que pasar a ser como su primera comunidad cristiana, luego de su familia, claro está. Esa comunidad cristiana que le exige, que le da, es usted, el servidor, quien se convierte en el pastor y en el guía para dar un momento de estudio, de guía, de oración, de un compartir personal. En ese entonces, para terminar en ese consejo, cuando empezamos a orar frente al Santísimo, primero 5 minutos, porque andamos bien ocupados, Dios mío, en eso andamos tan ocupados, no hay ni tiempo para orar. 5 minutos, la oración se convirtió en 10 y terminó siendo media hora. De tantas experiencias que he vivido en el servicio y de los dolores y de los tropiezos, lo único que he aprendido bien es que todos los servidores, antes de nuestra reunión, tenemos que orar frente al Señor. Y en este consejo les he dicho y les he repetido a mis hermanos del Consejo Representantes Zonales de Quito, de la zona norte, centro y sur, pastoral juvenil, pastoral de familias, representante de comunidades, asesores espirituales, sacerdotes. Les he dicho, no podemos reunirnos sin que antes no oremos frente al Santísimo por lo menos media hora. Y de ahí sí, todo lo demás. Y créame, hermano, que las cosas fluyen en el poder del Espíritu Santo. No puede ser al revés, no puede ser lo contrario. Por eso nuestras comunidades están así, tan frías, tan secas, tan áridas, porque en el activismo hemos caído y no oramos, no compartimos con nuestra pequeña célula comunidad de oración o comunidad principal, que es el equipo de servicio. Debemos tener un espacio, un tiempo. Y eso es para todos. Ese activismo que hablábamos al inicio es solucionable, muy fácil, pero es uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra querida renovación y en la iglesia. Yo no me cansaré de repetir, y de hecho eso les conté alguna vez, que la gran mayoría de padrecitos es la queja. Ellos tienen todos los apostolados en la iglesia, tienen los catequistas, los ministros de la palabra, tienen los ministros de la comunión, tienen cáritas, tienen, bueno, maravillas, donde tienen a sus 12 viejitas, y esas 12 viejitas están metidas en todo. Y cuando nosotros queremos hacer un trabajo en la parroquia, queremos ser parte de esas 12 viejitas. Cuando deberíamos sacar adelante el carisma y el llamado que tuvo la renovación carismática en mi vida. Ahí sí les voy a decir, hermanos, ¿cuántos no han querido conquistarle al hermano Santiago para que se meta en todas las cosas habidas y por haber? Pero a pesar de que me he metido en todas las cosas habidas por haber, porque sí me he metido en todas las cosas que la iglesia me ha invitado, sigue mi corazón, mi espíritu y mi llamado en la renovación carismática católica. Porque aquí te llamó el Señor, pues, hermano. Y cuando tú tienes claro eso, esa identidad, entonces tendrás claro que con tu equipo debes fortalecer ese primer llamado, esa oración carismática, esa oración en lenguas. Los servidores y los equipos deberían ser un fuego en oración, un fuego en el estudio de la palabra, un fuego como maestros. Esos deberían ser los primeros alumnos en las escuelas de formación. A mí me llama la atención porque en todas ando. Y yo veo cómo los inscritos en la escuela de formación, bendito sea Dios, hoy se han incrementado. Hoy tenemos 40, 30 alumnos de las escuelas de formación en materia de discernimiento, discipulado, grupos de oración. Tenemos también la materia de comunidades, tenemos cristología, mariología. Bendito Dios, 30, 40 hermanos inscritos en la escuela. Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo. ¿Saben cuántos servidores hay? Ni uno. Yo digo, sí, es que los servidores son muy ocupados. Ahí no hay ni uno. ¿Sí? Se forman los miembros, pero no los servidores.
Hermano querido, yo te hago esta invitación fraterna en el amor de Dios. A quienes hoy salgan de equipo de servidores, la primera tarea, fórmese, fórmese en las herramientas que la renovación carismática te da. Amén. Y termino con el último quinto punto porque hay que entrar, ya me estoy yendo de largo. Me preguntan nomás si están cansados. Y si no, bueno, ahora tienen otra opción, solo aplastan una tecla o me borran de la sesión o se acaba la reunión de Zoom, ¿sí? Ahora ya no tienen que hacerme tiempo, porque antes era así, ¿no? Cada rato 5 minutos, así, pero ahora cierran la sesión y se acabó todo. Terminamos con este último punto. Dice, algunos aspectos importantes de la formación que el servidor debe cultivar respecto a su propia capacitación. Repito, algunos aspectos importantes de la formación que el servidor debe cultivar respecto de su propia capacitación. Y esto es como la conclusión de todo. A ver, hermanos, cuando uno se le daña el carro, si conoce de mecánica, le felicito que usted empiece, abra el capó y revise el auto. Pero si usted no sabe nada de mecánica y se pone a reparar el carro, ¿sabe lo que va a lograr? Dañarle peor. Eso se llama reconocer sus capacidades. Pero a veces somos tan orgullosos en que no queremos reconocer nuestra capacidad y nuestra limitación y andamos inventándonos el agua tibia. Desde luego, la obra es del Espíritu Santo. Sin esto, todo lo demás se puede mostrar ineficaz. Cuando se refiere a una vida íntima con el Señor, en la oración personal y con frecuencia en el fervor de los sacramentos, el crecimiento de los frutos del Espíritu se nota, indudablemente. Pero la formación es la base de la capacidad en el cultivo de todos los dones. Por eso es importante ir reconociendo nuestras limitaciones y capacidades. Dice aquí el padre Benigno Juanes, sacerdote jesuita, formador y asesor de la Renovación Carismática de República Dominicana, nos dice, miren, si hay escuela de formación para servidores, asiste. Asiste a las conferencias organizadas por los encuentros nacionales, regionales, diocesanos y locales. Asiste a las asambleas. Comprométete en un programa de estudio en tu propia casa, dirigido eh, fervientemente sobre la fe católica, porque también corremos el riesgo, ahí hago un ápice, de muchos hermanos que dicen, ve, estoy siguiendo un curso maestro formativo de poder. ¿Con quién, digo? Dice, acá estoy siguiendo en Pare de Sufrir. Ganas de darles con el mismo palo para Pare de Sufrir. Entonces tú tienes también que ver, ¿no? Ver dónde. Algo que participa en la fe católica. Participa, dice, en programas sobre el ministerio de evangelización, ofrecidos muchas de las veces por los consejos locales, vuelve a repetir, regionales, diocesanos, y de manera particular. Toma cursos de las Sagradas Escrituras y aún de teología, si tu cultura lo permite y si es posible. Miren, hay personas profesionalísimos, hacen PhD, maestrías, están viendo, son come cursos, ¿no? Come cursos. Ya dicen, ¿dónde hay otro curso? Dice, ya he sacado 5 títulos, dice, ya soy abogado, soy ingeniero, soy arquitecto. Eso sí, no he hecho ni un seminario de vida en el espíritu. Eh, Muy largo, 18 semanas. Por eso, mi hermano, hablando de liderazgo tienes que formarte, ser humilde para formarte y buscar en medio de tus capacidades. Hay personas muy doctas, muy intelectuales, han pasado estudios universitarios y asimismo tienes que ser formador de manera profesional en la fe, en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Yo me sorprende mucho a mí que la gente más eh,
o menos instruida, más humildes son las que más se forman, las que buscan. Un milagro que yo pude presenciar es en la comunidad Senderos de Vida con Jesús de Nayón, una hermana que no sabía leer y no sabía yo cómo explicarle las escrituras, ¿no? Entonces le dije, hermana, le regalo la Biblia para que usted vaya leyendo, reconociendo las palabras, algo. Oiga, créanme, hermanas, que tanto fue su amor a Dios que al cabo de un año ella aprendió a leer. Yo no le pregunté cómo, qué método, pero lo que ella me supo contar es que el método que ella utilizó fue el método del Espíritu Santo, el querer, buscar y aprender. Y aprendió a leer. Y algunos que sabemos leer, vean, ni un versículo. Nada, nada de nada, parecemos el pescado, nada de... Seguimos. Toma parte del estudio, esto ya leí. Dice, discierne sobre los maestros cuyas enseñanzas recibes, ¿sí? Eso es muy importante. A veces cuando escuchamos de alguien que nos dice cualquier cosa, creemos, pero ¿hasta qué punto es real lo que nos dicen? Por eso sea importante el discernir lo que nos dice. Y termina diciendo, sé cuidadoso en instruirte sobre el buen uso de los carismas y su autenticidad. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos, en el liderazgo vivir una verdadera experiencia de fe para que esta experiencia de fe no nos acabe, no nos canse y no nos termine diciendo estoy harto, cansado? ¿Sí? Gloria a Dios, el método del Espíritu Santo es el más grande. Sin embargo, para terminar, por sugerencia de los hermanos, me voy a tomar 5 minutos más para contestar una inquietud muy importante. Cuando hablamos del servicio, el servicio no solo se desarrolla con el líder, por así decirlo, con el servidor, sino que el liderazgo se desarrolla en función del equipo de servicio. El servidor por sí solo no puede dirigir o no puede estar eh, frente a una comunidad de oración. Por eso tiene un equipo, que ustedes bien lo conocen. El subservidor, el secretario tesorero y el responsable de los ministerios. Cada uno tiene sus funciones. Y según el lineamiento de la renovación carismática aprobado en el 2015, ¿sí? Por la Conferencia Episcopal y Ministerio de Cultos, nos habla de las funciones de cada uno. Bueno, nos habla pese a que la intuición ya nos hace entender de qué se trata. El tesorero, lógicamente, no va a ser de secretario ni el secretario de tesorero, eso está claro, porque el secretario se encarga de llevar unas actas ordenadas y se encarga de llevar lo que se ha tratado en la reunión, ¿sí? Lo que vamos a ejecutar. El tesorero, lógicamente, va a llevar la parte económica y monetaria, pero no es el que recoge el dinero, porque eso es malentendido. A veces pensamos que el tesorero es el recogedor de la plata. Ese se llama albaceo, ¿sí? Si saben lo que es un albaceo, no. El que recoge y paga, es lo único que hace. Pero el verdadero tesorero es aquel que genera, ¿sí? Es aquel que propone, es aquel que busca qué podemos hacer para que la comunidad de oración tenga los fondos necesarios. Porque lo peor que puede hacer un tesorero es decir, no hay plata. Sí, hermanito, hoy no han ofrendado, nadie ofrenda, es que aquí todos somos pobres. Y cuando los tesoreros declaran a los grupos pobres, pues los hacen miserables, hermano. Porque no es, ya sabemos, y esto es tema de otra cosa, que la parte en la que damos puede ser de muchas, de miles, de bastantes formas. Uno ofrenda en el tiempo, en la disposición, en los recursos, en lo que no tiene. Vea a cuántos de nosotros no nos se nos ha ocurrido, tal vez como grupo como grupo de oración, alguna vez hacer una venta de garage, recoger todas las cositas y hacer una venta de garage, hacer una tómbola. Sí, no las típicas rifas que ahí rifamos, qué sé yo, sino otra cosa. De pronto hacer ¿cómo es? Una capacitación virtual y aparte del grupo, hacer una inscripción. Vean, eso es lo importante, dar a los predicadores lo que merecen, eso hace un tesorero, ¿sí?
estar pendiente de los hermanos. No solamente el tesorero coge y firma cheques, ¿sí? Ojalá fuera cheques, porque a veces ni para dejar la limosna tenemos, porque esto sí tenemos una cultura ecuatoriana del limosnero, ¿no? Del Jesús limosnero. Pero la tesorería es un encargo bien importante, bien fuerte, bien interesante. Ahora, la secretaría, que no solamente lleva las actas, sino que es el que está pendiente con el servidor de hacer cumplir dichas actas. Por eso podríamos decir a través de la experiencia que el candidato más grande para eh, suceder al servidor, en la sucesión del servidor, ¿sabe quién es? Es el secretario. Así es, caigas, hermano, porque a veces pensamos, uy, dice, debe ser el subservidor el que no, es el secretario, porque él es el que le está tomando el pulso. Vean, yo le doy gracias a Dios. O sea, yo he tenido, vean, a mí sí se me llena uno de la garganta y a veces de los ojos de lágrimas, porque yo he tenido un equipo de lujo. He visto unos consejos que se han sacado pedazos, pero hoy he visto un consejo que se saca pedazos, pero por agradar a Dios. Y tengo dos secretarias, ¿sí? Una que trabaja en la renovación y una que es del consejo. Están tan pendientes, más pendientes que yo, que si no fuera por ellas, yo estuviera liquidado. Ese es el papel, el rol de la secretaria, no es solamente el que anota, porque al que anota le mandamos a anotar, sino que es el que está o la persona que está pendiente, qué trabajo, qué tarea. Es una enorme responsabilidad porque va tomando el pulso. Y ahí es cuando dice, no llegamos a cumplir esto, no hicimos esto, no alcanzamos esto. Y cuando vemos, y para qué decir, el responsable de ministerios que, que viva y experimente esta gracia de Dios, nos preguntaríamos algo que ayer también me preguntaron en un grupo de oración que estuve presente. Me dijeron, hermano, una pregunta. Yo digo, ¿qué me irán a preguntar? Oiga, ¿y qué hace el subservidor? Uy, Dios mío, decimos, ¿qué hace el subservidor? Y según el lineamiento de la renovación, dice que el servidor hace las veces del servidor, ¿sí? O sea, hace las veces, pero ahí cae en tentación el subservidor a veces que le anda delegando todo a la subservidora o subservidor, todo le manda a hacer, todo. Ya mismo le dice, anda a ver hasta los tabacos, ¿sí? Solo eso le falta, anda a ver hasta los tabacos. Entonces, la tarea de su servidor no es solo esa, porque eso sí es cierto, toca hacer eso, ¿no? No es solo eso, pero hay una parte en la que habla en el lineamiento. El subservidor está encargado, ¿sí? Está encargado de la representación del grupo ante la pastoral eclesial. Eso también hace el subcoordinador del consejo. Me explico mejor. Los sacerdotes piden un delegado para el consejo parroquial, ¿no? Lo típico. Generalmente piden a los movimientos, eso es lo que ya se ha establecido en el plan pastoral de la Arquidiócesis de Quito y a nivel del Ecuador. Entonces, el servidor no puede o no le compete o le queda muy complicado, entonces ahí es cuando delega al subservidor para que haga las veces de delegado frente a la iglesia, a la parroquia, para que tenga voz y voto con respecto y frente a eso. Entonces, es una tarea bien fuerte la que él lleva. Y si le sumamos a eso también al subservidor, que lleva también la responsabilidad o el custodio, no el pastoreo, custodio, que es diferente de los ministerios que tengan las comunidades de oración. Entonces, es una ardua tarea. Ahora, vamos a entrar con el coordinador, con el servidor, porque decir, ¿y ahora qué hace? El servidor no hace nada, se ha sabido pasar de agache. Yo también quiero ser servidor. Y si tiene un buen secretario, si tiene una buena tesorera, tiene un buen subcoordinador, ¿qué hace pues el servidor? Oiga, y de aquí viene, que es importante, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado en esta enseñanza, todo sobrecae en los hombros y en la responsabilidad del servidor. Que tenga un momento de oración, que planifique, que haga una evaluación constante,
que incluso participe en todas estas actividades que tiene con la renovación, porque, ojo hermanos, y eso sí hay que alarles las orejas a estos, casi digo, a estos verdugos servidores, porque como ellos delegan, les encanta delegar, lo que no es indelegable. Las reuniones de servidores, las participaciones en las asambleas, la formación y todo aquello que compete al trabajo como grupo es responsabilidad del servidor. Eso es indelegable. Debe y tiene que estar ahí. Porque si él no está, ¿cómo puede planificar? ¿Cómo puede organizar? ¿Cómo puede dar direcciones? ¿Sí? Entonces, en eso sí podemos decirme a culpa, ¿no? Hemos fallado en esa situación. Por eso es importante que el servidor tenga claro este servicio apostólico, que es el trabajo o la representación de mi persona como grupo. ¿Sí? Mis hermanos, la verdad es que están próximos a la elección de servidores. Hay muchas cosas que debemos cumplir, tenemos que hacer. Pero ante todo dejémonos guiar por el Espíritu Santo para que Él sea quien nos conduzca a un hombre, a una mujer que, como alguna vez también les dije a ustedes, esté conforme al corazón de Dios. Ese hombre, esa mujer conforme al corazón de Dios, tiene un solo requisito. Al igual que David, al igual que el gran rey David, este hombre conforme al corazón de Dios debe amar a Dios. Cuando usted ame a Dios, todo lo demás, todo lo demás será muy fácil hacerlo, porque el amor mueve todo temor. El amor mueve nuestro trabajo apostólico. El amor camina solo. Si no lo hacemos con amor, ahí sí puede resultar toda una carga, una dificultad, una angustia, un estrés. Pero cuando lo hacemos con amor, todo lo demás viene por añadidura. Esto, mis hermanos, desde el Vaticano les predico para la gloria de Dios, de manera virtual por lo menos. Gloria a Dios y un fuerte abrazo a todos. Bendito sea Dios. Un abrazo. Un abrazo.